Farmacocinética. Cuando hablamos de farmacología, vamos a hablar de dos grandes divisiones, de la farmacocinética y la farmacodinamia. Cuando hablamos de la farmacocinética, hacemos referencia a la dosis-concentración. Es decir, que la farmacocinética va a estudiar el curso de un fármaco, sus concentraciones a través del organismo, y va a construir modelos para interpretar esos datos, para valorar, para predecir una acción terapéutica o tóxica de un fármaco. En cambio, la farmacodinamia estudia los mecanismos de acción de los fármacos y los efectos bioquímicos y fisiológicos que producen en el organismo. Habla de la concentración y el efecto de esa concentración en el organismo. Y cuando hablamos de biofarmacia, hablamos de una rama de la farmacología que estudia cómo la forma farmacéutica, ¿sí?, puede influenciar esos aspectos farmacocinéticos y farmacodinámicos. Nuestro tema es farmacocinética. Un fármaco debe tener una determinada concentración para generar la acción correspondiente. Este fármaco puede generar una acción local en el lugar o una acción sistémica cuando pasa al torrente sanguíneo. La concentración de un fármaco depende de 5 procesos en un organismo, conocidos como LADME: liberación, absorción, distribución, metabolismo o eliminación. Cuando hablamos de la eliminación, vamos a referirnos netamente al metabolismo e eliminación, los últimos 2 pasos de los 5 por los que pasa la concentración de un fármaco en un organismo. Como ustedes pueden ver en este mapa, tenemos una forma farmacéutica estipulada en este ejemplo, una cápsula. Esta va a tener el primer proceso de liberación, ¿no? Va a estar destinada a un lugar de absorción y va a sufrir el efecto del primer paso, se va a convertir en un metabolito. Después va a llegar la fase de absorción, liberación, absorción. Ya en plasma puede generar o una distribución en el agua intersticial o una distribución hacia los depósitos sanguíneos. Ya en plasma se puede generar todo lo que es el metabolismo hasta llegar en forma de metabolito a la orina en el proceso de excreción. O cuando esta concentración del fármaco está en plasma, puede llegar directamente a la bilis y de esa manera seguir el proceso de excreción hasta las heces. Pero si todavía hay una determinada concentración de fármaco en la bilis, este puede seguir mediante el ciclo enteropático, puede llegar otra vez al lugar de la absorción. Si esta concentración del plasma se distribuye hacia el agua intersticial, puede haber una distribución, puede llegar al agua intracelular y puede seguir una distribución hasta los depósitos no acuosos y viceversa, ¿no? Entonces, miren, de estos 5 pasos, hoy vamos a hablar exclusivamente del paso de liberación y de absorción. Las vías de administración son muy importantes para la absorción. Cuando este fármaco a diferentes concentraciones se absorbe, puede llegar al plasma sanguíneo y transformarse de droga libre a droga conjugada y llegar al sistema de excreción. Puede sufrir una biotransformación. Se puede quedar en los depósitos tisulares o en determinados sitios de acción. Todo esto gracias a las acciones
farmacológicas que van a ejercer después de todo este proceso de absorción. Entonces la vía de administración es muy importante. ¿Para qué se trabaja la farmacocinética clínica? ¿Cuál es su aplicación? ¿Por qué conocer esta parte de la farmacología? Cuando uno conoce la farmacocinética de los fármacos, puede elegir de forma adecuada la vía de administración, la forma farmacéutica que se va a utilizar, la dosis y el intervalo de dosificación. Es decir, se va a llegar a tener tratamientos individualizados en función de las características antropométricas y fisiopatológicas del paciente. En una misma condición patológica, una bailarina de ballet y una persona con obesidad tipo 3, obesidad mórbida, de forma lógica, con un análisis farmacocinético, no va a tener la misma vía de administración, forma farmacéutica, dosis o intervalo de dosificación. Para eso nos sirve el conocimiento de la farmacocinética. ¿Cuáles son los aspectos generales, los aspectos cinéticos de todo este proceso farmacocinético? Hay 3 tipos de cinética cuando se habla en todo lo que es el ADME. Hay factores de orden 0, de orden 1 y de orden mixto. Cuando hablamos de los aspectos cinéticos, hablamos de los de orden 0 cuando nos referimos a la velocidad constante en todo el proceso. Aquí ustedes pueden ver una gráfica donde los fármacos que se dicen que son de orden 0 tienen una velocidad constante en todo el proceso LADME, ¿no? Liberación, administración, distribución, metabolismo y excreción. Tienen este comportamiento dentro de un organismo. En cambio, los de orden 1 son procesos pasivos. Y la velocidad de estos va a depender de su concentración, como pueden ver en la segunda gráfica, ¿no? Va a depender de la concentración. Y los de orden mixto son procesos altamente activos, que dependen de varios factores, como pueden ver aquí en la gráfica. Los de cinética de primer orden, la velocidad del proceso es independiente de la concentración. Estos fármacos que tienen la característica de cinética de orden 0, se utiliza esta cinética para controlar la liberación del fármaco. Mayormente se utilizan en perfusión intravenosa o en una sesión sostenida del fármaco. La velocidad del proceso es independiente a su concentración, algo muy importante que hay que recalcar en la cinética de orden 0. Esta cinética se utiliza cuando queremos controlar la liberación del fármaco, habíamos mencionado. Perfusión intravenosa, sesión sostenida, anestésicos generales por vía inhalatoria y parches transdérmicos son los principales y mejores ejemplos de fármacos que trabajan con la cinética de orden 0. ¿Qué pasa con los de cinética de orden 1? La velocidad del proceso es proporcional a la concentración en ese instante. La vida media de este fármaco no depende de la concentración inicial. Esta cinética de orden 1 sigue en diferentes procesos pasivos. Liberación pasiva, absorción pasiva, distribución en sectores acuosos, por filtración glomerular, reabsorción tubular pasiva y difusión pasiva en bilis. Los de cinética de orden mixto tienen en cuenta la ecuación que ustedes pueden ver en pantalla. No es una ecuación complicada. Esta ecuación trabaja con la concentración, la velocidad y el sistema enzimático que está involucrado en las cinéticas de primer orden. ¿Sí? Es decir, que si estas concentraciones trabajan con un sistema enzimático de saturación,
trabajan como los de cinética de orden cero. Si no están saturados, si están muy lejos de la saturación, trabajan con una cinética de primer orden. Son fármacos altamente especializados que pueden combinar la cinética 0 y la cinética 1 en diferentes momentos de todo el proceso, desde la liberación hasta la excreción del fármaco. Estos fármacos, ¿no?, trabajan con una absorción activa, una secreción tubular activa, un determinado tipo de metabolismo y una secreción biliar. En todos los procesos denominados LADME, la cinética general es la de orden 1. La mayoría de los procesos de los fármacos, desde la liberación hasta la eliminación, siguen una cinética de orden 1. Hay algunos fármacos, excepciones, que van a tener otro tipo de cinética en la absorción y en el metabolismo, ¿no? Por ejemplo, los fármacos pirata en el proceso de absorción sufren otro tipo de cinética. Si el primer paso es más lento que el segundo, el orden de la reacción va a quedar superditado al primero, ¿sí? Entonces es muy importante conocer la cinética de estos fármacos y para poder administrarlos y hacer el seguimiento de los mismos. Cuando hablamos de liberación, que es el primer paso, en la liberación tenemos fases. Tenemos la disgregación, que es el paso de las formas sólidas a partículas más pequeñas, ¿no? Ustedes pueden ver en el esquema, tenemos un comprimido o una cápsula y viene una fase de disgregación. Puede venir una fase de disolución, que es el paso de las formas sólidas a solución. Es el paso con mayor trascendencia en su posterior absorción. Puede haber una fase de difusión, paso del fármaco disuelto a través de un fluido. Entonces, como ustedes pueden ver, ¿no?, para que se dé el proceso de absorción, en función de que sea un comprimido o una cápsula, se va a ir generando distintos elementos o pasos de liberación, pero todos van a terminar siendo un fármaco en solución para el proceso correspondiente de absorción. ¿Cuáles son los factores que pueden afectar a la velocidad de la dilución o disolución? La solubilidad del fármaco, ¿sí? Por ejemplo, si el fármaco es más amorfo que cristalino, esto puede afectar la solubilidad del mismo. O si es anhidro o si es hidratado. O si es metaestable o estable. Uno de estos factores pueden afectar la velocidad de disolución en la fase de liberación. El tamaño de la partícula. El menor tamaño va a generar una mayor velocidad de disolución. La viscosidad. A mayor viscosidad, menor velocidad de disolución. La temperatura. A mayor temperatura, mayor velocidad de disolución. Y la agitación, que es otro factor, porque la agitación aumenta la velocidad de disolución para los procesos o para el primer proceso, que es el de liberación. Cuando hablamos de liberación, tenemos que hablar de cómo se modula esta disolución en un organismo. Primero, debemos hablar de la formación de sales. Cuando se forman sales, se aumenta la velocidad de disolución. Sales sódicas, potásicas, clorhidratos, etc. Y disminuyen la velocidad de disolución los pamoatos. Otro factor, los factores de ésteres o la formación de ésteres por vía parenteral, aumento de la lipofilia y aumento de la hidrosolubilidad. La formación de complejos. Cuando se forman complejos en la modulación de la disolución,
hay una disminución de la solubilidad y un aumento de la solubilidad en función del fármaco con el cual estemos trabajando. Por ejemplo, hay una disminución de la solubilidad con insulina y un aumento con la teofilina etilendiamina. Y hay una adición de tensoactivos que aumentan la solubilidad y la velocidad de disolución de medicamentos, principalmente los lipófilos. ¿Cuál es el mecanismo de transporte de estos fármacos? Una vez que el fármaco se encuentra disuelto, los procesos de absorción, distribución y eliminación requieren el paso del fármaco a través de membranas biológicas. Se tienen 6 mecanismos de transporte de los fármacos. ¿Cuáles son? Difusión pasiva, difusión convectiva, transporte activo, transporte facilitado, par de iones y pinocitosis. Estos mecanismos tienen diferentes características. Por ejemplo, en el transporte activo contra gradiente de concentración se requiere un portador que es específico y saturable. Por ejemplo, en la difusión pasiva, que es a favor de gradiente sin portador, depende del pKa del fármaco y del pH del medio. Entonces, cada uno de estos mecanismos de transporte de fármacos van a tener sus características. Cuando hablamos de la absorción, que es el segundo paso, vamos a hablar del paso del fármaco desde su lugar de administración al torrente sanguíneo. La absorción sistémica de un fármaco va a depender de ciertas características. Va a depender de las propiedades físico-químicas del fármaco, de la anatomía y fisiología del lugar de la absorción y de la forma farmacéutica. 3 características muy importantes. Y como ustedes pueden ver en el dibujo, en función de que sea una vía inhalatoria, sublingual, intravenosa, transdérmica, intramuscular, etcétera, rectal, vamos a tener diferentes sistemas de absorción, pero en función de estos 3 elementos: propiedades físico-químicas del fármaco, la anatomía y fisiología del lugar de la absorción y la forma farmacéutica. Cuando hablamos de las propiedades físico-químicas del fármaco, vamos a hablar que la mayoría de los fármacos son ácidos o bases débiles. Y cuando están en disolución, están parcialmente ionizados, ¿no? Quiere decir que hay un equilibrio entre la fracción ionizada y la no ionizada. El pH del entorno del fármaco también va a influenciar en lo que es la absorción. ¿Por qué? Porque el pH va a tener la capacidad de ionizar sus moléculas. Las formas ionizadas son hidrosolubles y se difunden mal. Las formas no ionizadas, que son liposolubles, se absorben con una gran velocidad mediante difusión simple. Y aquí tenemos que recordar la ecuación de Henderson-Hasselbalch de todo lo que es el pH, ¿no? Segunda característica, anatomía y fisiología del lugar de la absorción. Si los fármacos son por administración por vía oral, se absorben principalmente en el intestino delgado, porque este tiene una gran superficie de absorción, elevado flujo sanguíneo, presencia de bilis, que es un gran tensioactivo, y mecanismos de transporte activo. Los medicamentos de carácter ácido, ¿sí?, se absorben en intestino delgado, estómago y colon. En cambio, los de carácter básico, en el intestino delgado, colon y estómago, ¿sí? Entonces, la vía de administración por vía oral tiene estas características para la absorción de los fármacos. En cambio, por vía oral hablamos del vaciado gástrico como un condicionante muy importante. ¿Por qué? Porque condiciona el periodo de latencia previa a la absorción de los fármacos. Aquí va a influir la biodisponibilidad en la velocidad. ¿Cuáles son los factores que modifican el vaciado gástrico? El volumen del alimento. A mayor volumen, menor velocidad de vaciado. La consistencia del contenido gástrico.
líquido, semisólido, sólido. La temperatura del alimento, si está frío o caliente. El pH. Los valores extremos van a inhibir el vaciado gástrico. Y la composición de la dieta, ¿no? En función si son lípidos, proteínas o glúcidos, puede bajar, ¿no?, el vaciado gástrico. Los medicamentos que activan, por ejemplo, el vaciado gástrico son los colinérgicos, procinéticos, antiácidos. Y los que inhiben el vaciado son anticolinérgicos, opiáceos y antiácidos que son ricos en aluminio. Cuando hablamos de vía oral tenemos que también ver la característica de la motilidad intestinal, que va a influir sobre la biodisponibilidad en una gran magnitud. En un vaciado intestinal rápido disminuye la biodisponibilidad en magnitud. Otra característica, biodisponibilidad, el porcentaje de dosis de fármaco que llega inalterada a la circulación general y la velocidad cuando o cómo esto se produce. Hablamos de una biodisponibilidad en magnitud cuando hay una cantidad de dosis aprovechada y una biodisponibilidad en velocidad cuando hay una velocidad de absorción para esta fracción. La biodisponibilidad nos va a indicar la cantidad de fármaco que está disponible para acceder a los tejidos y producir un determinado efecto. Cuando trabajamos por vía oral, los medicamentos con biodisponibilidad reducida, por efecto de los alimentos, ¿no? ¿Cuáles son? Medicamentos en general para todos los fármacos se ven reducidas por el vaciado gástrico. Las tetraciclinas, ¿por qué? Porque forman quelatos que son insolubles, divalentes o trivalentes. Los betalactámicos, la eritromicina, levodopa, por el aumento de la degradación en medio gástrico, por rechazo del vaciado. Y los betalactámicos, como la levodopa, alfa-metildopa, baclofeno, que generan una competencia en su mecanismo a nivel de la absorción de componentes, como con quienes generan esta competencia con aminoácidos propios de la dieta. ¿Qué pasa por vía sublingual? La mucosa sublingual es muy vascularizada, entonces hay una rápida velocidad de absorción. Hay una ausencia del primer paso, no llega al sistema gástrico. ¿Cuáles son estos medicamentos? Nitratos anginosos, antagonistas del calcio, opiáceos, benzodiazepinas. Una administración por vía sublingual, excelente lugar de absorción. ¿Qué pasa con la vía intramuscular? No hay fase de absorción, 100% de biodisponibilidad y mínima variabilidad interindividual. Esta vía muy útil en fármacos que degradan rápidamente, ¿sí? Pero hay que tomar en cuenta que la vía intravenosa solo permite soluciones acuosas. ¿Cuáles son las excepciones? Emulsiones lipídicas, vitamina K, anfotericina B y ciclosporina. Esta vía intramuscular, ¿no?, utiliza métodos de administración, por ejemplo los bolos, que nos ayudan a alcanzar la concentración plasmática deseada rápidamente. Y la perfusión, que es para mantener los niveles plasmáticos en el rango terapéutico. Y puede ser continua, de 24 horas, o corta, de 30 a 60 minutos aproximadamente. ¿Qué pasa con la vía intramuscular y subcutánea? Cuando hablamos de la vía intramuscular, hablamos de una absorción rápida con soluciones acuosas, preparadas, con una liberación sostenida. Por ejemplo, la penicilina. Y en vía subcutánea hablamos, ¿no?, de una administración muy parecida a la vía intramuscular, solo que la absorción es más lenta y menor volumen del inyectable. Por ejemplo, la insulina. Ambas van a depender del flujo sanguíneo y del tamaño de la partícula
depositada. En la vía rectal hablamos de una absorción mucho más lenta que la gastrointestinal normalmente. Hay factores que van a influir en esta absorción, como la superficie disponible de absorción, la lipofilia del principio activo y el vehículo que se va a utilizar. ¿Cuáles son los medicamentos que se pueden trabajar por esta vía para una absorción? En niños, mayormente AINES, benzodiazepinas, y cuando no hay riesgo de vómito, por ejemplo, ergotamina, dietilperacina. En la administración por vía nasal, es una vía de administración alternativa a la parenteral, en aquellos fármacos cuya administración oral no es posible, como la calcitonina, oxitocina. Y además, por vía nasal, ejercemos una acción local. Vasoconstrictores, por ejemplo, antialérgicos, antiinfecciosos. En cambio, en la vía pulmonar hay una gran superficie, una alta permeabilidad al agua, gases y sustancias lipófilas principalmente. Las células alveolares poseen actividad metabólica, un metabolismo ya presistémico. ¿Qué factores ayudan a esta absorción en la vía pulmonar? La carga eléctrica, el tamaño de las partículas, y podríamos hablar que un tamaño óptimo, por ejemplo, para un aerosol es de 3 a 6 micrómetros. ¿Qué medicamentos se utilizan por esta vía? Inhibidores de la degranulación, corticosteroides, agonistas beta-adrenérgicos y anticolinérgicos principalmente, y los mucolíticos. Por vía ocular se utiliza para principios activos que deben actuar a nivel local. La córnea constituye una barrera biológica para la absorción de los fármacos, hay que tomar en cuenta, y el fármaco debe presentar cierta lipofilia, pero con un mínimo de hidrosolubilidad, para que pueda difundir en el estroma, ¿no? Ser difundido por el estroma. ¿Qué fármacos se utilizan por la vía ocular mayormente? Antiinflamatorios, antiinfecciosos y para tratamientos de glaucoma. En la vía transdérmica se permite el uso de fármacos con un estrecho rango terapéutico para evitar la degradación del pH gástrico, y su administración puede interrumpirse de manera inmediata. ¿Qué fármacos estamos hablando? Opiáceos, estrógenos, nicotina, nitratos, anticonceptivos orales. ¿Qué características tienen? Bajo peso molecular, lipofilia intermedia, elevada potencia y una semivida de eliminación muy corta. ¿Qué efectos pueden conducir a una pérdida de la biodisponibilidad, a una pérdida de la absorbabilidad? Pérdida del medicamento inalterado, una formulación incorrecta, formación de complejos, la descomposición no metabólica en el tracto gastrointestinal por efecto del pH, o el metabolismo intestinal local, el efecto de enzimas, microflora intestinal, ¿no? Y un efecto del primer paso. En el efecto del primer paso, metabolismo hepático, la secreción activa en la mucosa intestinal, pueden ser los efectos que conducen a una pérdida de la biodisponibilidad. ¿Qué es el efecto del primer paso que hemos venido mencionando? Es la pérdida del fármaco por metabolismo del mismo antes de llegar a circulación sistémica. El más importante es el hepático, aunque también puede existir un efecto del primer paso intestinal, pulmonar o cutáneo. Estos fármacos con efecto de primer paso hepático, ¿cuáles son? Mayormente antidepresivos tricíclicos, beta bloqueantes, nitratos anginosos, sumatripán. ¿Sí? Estos se deben administrar por dosis oral más alta con respecto a la vía parenteral para evitar precisamente este efecto. Esta cinética de la absorción, ¿no? Una cinética de absorción, ¿qué hace? Cuantifica la entrada del fármaco en circulación
y va a englobar los procesos de liberación, absorción y eliminación presistémica. La cantidad absorbida se considera igual a la administrada cuando se administra por vía intravascular y puede expresarse como el área bajo la curva, ¿no?, de concentraciones plasmáticas. Ahí ustedes pueden ver el gráfico. Biodisponibilidad, porcentaje de dosis del fármaco que llega inalterada a circulación. Hemos dicho que puede ser en función de la magnitud y la velocidad, y esta nos está indicando la cantidad de fármaco que está disponible para acceder a tejidos y producir el efecto deseado. La biodisponibilidad en magnitud, ¿no?, es adimensional, se expresa en porcentaje. Es la magnitud de un fármaco administrado por vía intravascular, por ejemplo, es del 100%. Y esta vía se utiliza para calcular la biodisponibilidad absoluta en una forma farmacéutica. Esta tiene un cálculo, ¿no?, y en función de la vía, por ejemplo, en la vía intravascular, que no es posible, se utiliza una vía para administrar un patrón, una biodisponibilidad relativa. Cuando hablamos de una biodisponibilidad en velocidad, hablamos de la valoración de la concentración máxima alcanzada en un tiempo en el que se desea alcanzar esa concentración. Ejemplos de biodisponibilidad. Si se administra un fármaco a un mismo paciente con dos formas farmacéuticas diferentes, por ejemplo, una oral y una intravenosa, tienen la misma biodisponibilidad. La forma oral se absorbe completamente, ¿no? No van a tener la misma biodisponibilidad, evidentemente. Cuando hablamos de biodisponibilidad, ¿no?, vamos a ver, si ustedes observan el gráfico, que nuestra curva va a descender cuanto más lenta sea la absorción. Sin embargo, la eliminación es igual para todos. Esto va a depender del fármaco, no de la vía de administración. Como ustedes pueden ver, vamos a llegar a una concentración en función si es intravenosa, intramuscular, oral, rectal, por ejemplo. El tiempo va a ser diferente, determinado en función de la concentración, pero la eliminación va a ser muy parecida. Ejemplos de biodisponibilidad. Otra vez, si tenemos un mismo paciente con dos formas farmacéuticas diferentes, ¿se tiene la misma biodisponibilidad? No. No tendría la misma biodisponibilidad en velocidad, probablemente tampoco en magnitud. La forma oral se absorbe completamente. ¿Tienen la misma biodisponibilidad? No. Quizá en magnitud sí. Muchas gracias. Vamos a continuar después con la segunda parte.